De ahí viene Adventus. ¿Y qué significa Adventus? Venida o llegada. ¿Venida o llegada de quién? Bueno, el Adviento es la previa, por así decirlo, es la preparación para la llegada de Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, este próximo 25 de diciembre, que por cierto ya se dieron cuenta el calendario que va a caer domingo, vamos a tener una sola reunión, te anticipo. Vamos a tener, no queríamos suspenderla porque es el día, qué importante que podamos celebrar, ¿verdad?, a nuestro Señor en el sentido de lo que Él vino a hacer. Entonces, Adviento significa eso, ¿verdad? Que nos estamos preparando para la venida que hace más de 2000 años Él vino por primera vez como el Salvador del mundo, pero que sin duda, ¿cuántos saben que el Señor volverá por segunda vez? Y todo será, verdad, completado. Y esa es nuestra gran expectativa. Por eso Adviento conjunta esta celebración previa donde nos preparamos en nuestro corazón para poder entender el significado de lo que es la Navidad. Nosotros como cristianos, créeme, es muy diferente la connotación de la Navidad que para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa, ¿cierto o no? Sabemos que hace 2000 años o más de 2000 años el mundo estaba sin esperanza, estaba perdido, no había solución, pero hace más de 2000 años llegó la esperanza de este mundo. Llegó la luz que hace brillar la oscuridad. Y eso para nosotros es más importante. Entonces, Adviento se celebra 4 domingos previos al día de la Navidad. Por eso que los 4 domingos, hoy es el primer domingo de Adviento, que vamos a estar resaltando las verdades. Y no sé si te estorba esta columna que tenemos para sobre todo los que están de este lado, pero bueno, aquí al frente tengo algo que es más o menos un simbolismo. Tengo una corona, se conoce como la corona de Adviento. ¿Por qué una corona? Porque es una representación del amor de Dios que es eterno. Así como cuando te casaste, ¿cuántos portan todavía su anillo? ¿Sí? Y saben que es un simbolismo de ¿qué? Del amor de Dios que ¿qué? Que no sabes, ¿verdad?, dónde inicia, dónde termina, sino que siempre es constante. Bueno, esta corona representa eso. Representa el amor eterno de Dios hacia nosotros. Es una corona de pino o de árbol, ¿verdad? Que cada hoja representa el regalo de Cristo que nos ha dado, que es la vida eterna. Pero en esta corona, no sé si alcanzas a ver, tengo cuatro velas. Porque cada domingo de Adviento vamos a encender una vela. Y cada vela significa un regalo que Dios ha traído a nosotros. Y no solamente lo vamos a dejar así como algo bonito, sino atención aquí en pantallas. Cada semana vamos a observar ese tópico aquí delante de a la luz de las Escrituras. Vamos a ver qué significa cada uno de esos regalos. Hoy toca ¿cuál es? Esperanza. En unos minutos más, te voy a invitar que te pongas en pie. Vamos a encender la primer vela, simbolismo que significa, vuelvo a repetir, el regalo que Cristo ha traído al mundo, a nosotros, a sus hijos. Y ese es el primero, esperanza. La próxima semana, con el favor de Dios, ¿cuál estaremos tomando? Paz. Tercer domingo de Adviento, gozo. Y cuarto domingo y último, amor. ¿Sale? Entonces, créeme que yo me sorprendí cuando vi a la historia de la iglesia. ¿Sabías que en la historia de la iglesia muchos reformadores, muchos hombres de Dios promovían que el pueblo de Dios celebrara el Adviento? Es algo que a lo mejor, como te dije, en nuestro contexto ha sido olvidado, pero todo lo que vamos a ver en estas 4 semanas, créeme, es maravilloso y lo necesitamos para que tú y yo podamos preparar nuestro corazón ante este gran evento. ¿Cuántos saben que es el mejor evento del año? Ya entramos en esta temporada y entonces ahora sí vamos a empezar a este tiempo. Te voy a invitar que por favor te pongas en pie y juntos vamos a ir
desarrollando esta verdad en nuestra propia vida. Para empezar, el chispazo ya trae un simbolismo. Porque nuestra vida estaba en ¿cómo? En tinieblas. La Escritura dice que nosotros éramos ajenos a los propósitos de Dios, éramos enemigos, ¿verdad? De todo lo que provenía de nosotros era maldad, oscuridad. Y esa era nuestra condición. La condición caída del hombre se encuentra así. Había muerte espiritual, y aunque estábamos naturalmente o estamos vivos, la Biblia dice que espiritualmente sin Cristo estamos muertos. Pero un día se prendió la luz de la esperanza. La luz llegó a nuestras vidas. Se alumbró nuestro camino de tinieblas, y el primer regalo que el Señor trajo a nosotros es este. Di conmigo, esperanza. Y el día de hoy, el primer domingo de Adviento, encendemos el primer regalo que nuestro Salvador trajo a nuestras vidas. Nadie daba, como decimos, un peso por nosotros. No había solución. Estábamos extraviados, sin esperanza. Pero el Señor un día llegó a nuestras vidas. Y el día de hoy podemos decir que tenemos esta gloriosa esperanza. Cierra un momento tus ojos. Y mientras oramos, yo te invitaría a que reflexionaras en este primer regalo que el Señor vio. Y para ayudarte a esta reflexión, yo quiero preguntarte, ¿cómo vives el día de hoy, familia? No nos debemos permitir vivir nuestra vida sin esperanza. Yo no estoy diciendo que las situaciones y los problemas sean fáciles de resolver. Tampoco estoy minimizando la condición tal vez de nuestro entorno. Pero como creyentes en el Señor Jesús, debemos de recordar constantemente que nuestro estilo de vida debe ser constante en esperanza. Y en unos minutos más vamos a ver qué significa todo eso, pero yo quiero decirte desde ahora, dile en esta mañana, si hay algo en lo cual tú ya has perdido la esperanza, si hay algo por lo cual hoy piensas que ya está finalizado, si hay algo el día de hoy que tú de alguna manera tú estás diciendo, yo ya me estoy resignando, que yo te invitaría a que hoy pudieras decirle, Señor, dame esperanza. Dame esperanza, porque a lo mejor el día de hoy ya lo estoy perdiendo. Ayúdame a observar que la esperanza no es en las personas, porque las personas fallan. Ayúdame a entender que la esperanza no es en los bienes materiales, porque tarde que temprano eso se va a terminar. Ayúdame a entender tampoco que la esperanza no está en mis logros académicos, porque eso va a pasar. Y así podemos ir rubro por rubro, tema por tema. Ayúdanos, Señor, a que solo pongamos la esperanza en ti. Y hoy, como primer domingo de Adviento, Señor, donde preparamos nuestro corazón, te pedimos que cada domingo, Señor, como cada domingo lo haces, Señor, resaltes cada verdad en nuestra vida para seguirlo haciendo en nuestro diario vivir. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Puedes tomar tu lugar, familia. Gracias. ¿Cierto o no es hermoso esto? ¿Valdrá la pena resaltarlo? Sí. No con una sola tradición, no somos ritualistas, pero sí tomamos en cuenta las verdades que Dios
nos da. Y este es el primer regalo que el Señor vino a darle al mundo una vez que Él vino a esta tierra. Y esta palabra es una palabra muy profunda, bastante amplia. De verdad, las Escrituras están repletas del contenido de lo que es la esperanza, ¿sí? Podemos hoy en día, como oraba, tener esperanza, ¿verdad?, en muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuántos saben que el principal sentido de queja hoy en día entre las personas acerca de cómo está el país y cómo va encaminando el país y cómo las decisiones que se han tomado, ¿verdad? Algunos dicen no, son buenas, son malas, etc., etc., pero está enfocado en algo. Han puesto su esperanza en una persona o en un mandatario, ¿cierto o no? O han puesto su esperanza en la política. Yo no estoy diciendo es mala, no funciona, yo sé que tiene su lugar y que todo es importante. Pero yo creo que el problema radica cuando ponemos nuestra esperanza donde no podemos, no debemos colocarla. ¿Cuántos no hemos escuchado de personas que un día pusieron su esperanza en una persona, en un líder espiritual? Y a la muerte de ese líder espiritual, ¿sabes qué pasó? También murió su fe. También murió su enfoque. Porque tenían a tal persona en alta estima, ¿verdad? Y cuando falló, o cuando, ya no digamos ya cuando partió, cuando esta persona llega a fallar, ¿cierto o no? ¿Qué pasa? También, porque yo te pregunto, ¿estamos llamados a poner nuestra esperanza en los hombres? No. Sin duda es tan importante que tú y yo podamos aprender dónde Dios nos llama a poner nuestra esperanza, porque el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, lo primero que Él trajo es traer esperanza. Míralo cómo lo dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo su primer carta. Me encanta esta presentación que hace en su carta, porque ahí deja entrever esta verdad. Dice así: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús. Podrás leer fuerte conmigo en la última parte de este verso, a la 1, a las 2 y a las 3. Quien nos da esperanza. Wow, ¿cuántos dan gracias a Dios? Mira, la esperanza tiene que ser como yo lo puedo decir, el elemento tan distintivo del creyente. Porque ¿cuántos saben que sin esperanza la vida misma pierde sentido? No. No sé cómo tú te levantas a diario, familia. No sé qué es lo primero que pasa por tu mente. Y vuelvo a repetir, yo reconozco que tal vez la situación que vives, que atraviesas, no es la más favorable. No minimizo para nada tus problemas. Yo no estoy diciendo sé positivo y sé positivo, no. Pero no sé cómo tú te levantas día a día. Pero si tú no te levantas a diario con esperanza, algo está mal. ¿Sabes? Desde hace tiempo aprendí que la vida del creyente es una vida que debe de estar en esta constante sentido, de tenerle esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos saben que las cosas pueden cambiar? El entorno de tu familia puede cambiar, ¿cierto o no? Tus hijos pueden cambiar. Tu esposo puede cambiar. Digan las esposas, gloria a Dios, sí. Digo el esposo porque es más común, ¿verdad? Pero bueno, también tu esposa puede cambiar. A ver, hombres, digan, sí, amén. Familia, claro que sí. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque no he puesto mi esperanza en ellos, en las personas. Porque hasta el día de hoy, el único que puede cambiar el corazón del hombre es nuestro Señor. Y por eso tengo esperanza. Alguien dele un aplauso fuerte. Claro que sí hay motivos, grandes motivos, de que a diario te levantes y digas, no, las cosas no pueden ser así. Las cosas pueden cambiar. La condición de este país puede cambiar.
Porque no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De aquel que nos da esperanza. Estos años que hemos atravesado ha sido para mí un recordatorio constante. ¿Por qué? Porque tuve la desafortunada situación de ministrar casos de personas que partieron, creyentes incluso. Lo hemos hablado una y otra vez. Por esta pandemia que pasó, pastores amigos partieron. Y para mí fue, sí, difícil, fue duro, sí. Lo sigo extrañando algunos de ellos, los más cercanos. Pero en lo profundo de mi corazón sabes que hay un consuelo. Hay un consuelo porque sé dónde está cada uno de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque tengo esperanza y porque ellos murieron en esa esperanza. Que la muerte para el creyente no es el destino final. Y en todo esto yo quiero decirte que la Biblia nos enseña que todos aquellos que afirmen que tienen esperanza podrán ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántos el día de hoy le creen a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos le están creyendo en la situación que están atravesando? Es tan importante porque el momento en el cual tú ya no le creas al Señor, entonces, te digo algo, ya habrás enfriado tu corazón para pensar que Dios no puede obrar. Y a lo mejor yo sé que sí, el avance del tiempo, porque ese es un factor tan importante que va minando nuestra confianza en Dios. Este año tuvimos toda una serie acerca de ese caminar de fe, ¿verdad? Con un personaje llamado Abraham. Y cómo veíamos que cada año que pasaba, cada año que iba avanzando contra la promesa, iba minando su propia confianza en Dios. Pero ¿sabes qué dice Hebreos? Que Abraham confió totalmente en esperanza contra esperanza. Qué increíble entonces que tú y yo podamos ver que este regalo que Dios nos ha dado nos va a afirmar mientras que la vida perdure. Hay esperanza, familia. Y así tenemos que vivir mientras sea el último día de tu vida, mientras sea el último suspiro, mientras sea el último respirar, todavía hay ¿qué? Esperanza. Y esa esperanza es aquella que nos estamos todos hoy preguntando, ¿por qué debemos de vivir con esperanza? Y yo tengo aquí una respuesta. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, lo que ora a Dios, lo que pide por la iglesia, aquí en la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 15, versículo 13, le dice lo siguiente: le pido a Dios la fuente, ¿de qué? De esperanza. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo de este gran maravilloso? Porque la fuente de eso es nuestro Dios. La fuente de esperanza dice que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Y solo así, familia, mira, solo así, si tú te llenas de la fuente, porque Él es aquel que nos empuja a salir adelante, a seguirle creyendo. Y si tú día a día te levantas y en lugar de quejarte porque tienes que trabajar, quejarte porque la condición no está bien, la economía no está bien, y en lugar de quejarte dices otra vez esto, empiezas a agradecer. Y le empiezas a pedir a la fuente de esperanza que te llene de alegría y paz. No vas a comenzar el día mal. Y solo así, mira lo que dice. Entonces, yo creo que es una gran pregunta el día de hoy, si cómo está nuestra esperanza. Y si nuestra esperanza está decaída y si no hay esperanza, seguramente es porque no has ido a la fuente de esperanza. Y si en lugar de alegría y paz hoy tienes carga, pesadez y estás molesto, yo creo que no hay mucho que pensar. Seguramente te ha faltado ir a la fuente de esperanza. Porque dice el apóstol Pablo, solo entonces, ¿qué va a pasar?
rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Claro que sí es posible, familia. Claro que Dios nos invita a ir día tras día. Claro que nuestra intención es vivir con esperanza y seguir creyéndole al Señor. ¿Cuántas cosas hoy en día podemos no decir que eran imposibles para nosotros? Que eran humanamente, no había forma de lograrlo. Eran puertas bien cerradas, ¿sí? Yo te he hablado estas últimas semanas acerca de mi propio testimonio. Yo era una de esas puertas bien cerradas. En la serie de Milagros de Jesús te lo dije, ¿verdad? De mí decían, de mis padres, aquí están, decían, tu hijo el que está perdido. O sea, ya me daban por muerto, o sea, ya estaba ajeno. ¿Cuántas cosas no hoy en día estás viéndolas de esa forma, que ya no hay esperanza? Familia, aún los mismos retos que mira, que por la gracia de Dios y de verdad que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque a medida que vamos experimentando cómo Dios nos va llevando al cumplimiento de cada reto, nos damos cuenta de algo, que cada vez Dios nos va a llevar a un nivel de confianza mayor. ¿Y cuántos saben que los escalones son ascendentes? ¿Cierto o no? Es decir, tenemos que ir ¿qué? Subiendo. Gracias a Dios por los retos anteriores, pero ¿cuántos saben que vienen retos aún más fuertes? ¿Cuántos se han dado cuenta que los retos, incluso, este es solo un ejemplo, de que vamos avanzando, es decir, cada vez son más costosos? Y ahí es donde entramos entonces en reflexión diciendo, solo Dios lo puede hacer. ¿Cierto o no? Y cada uno de nosotros tiene que observar su vida y darse cuenta que lo que Dios está llevándote es que pongas tu confianza, tu esperanza en Dios. Y que si en este momento, vuelvo a recalcar, hay algo que tú ya no estás creyendo, ya no estás confiando, ya no hay una parte en la cual tú hasta cierto punto te has resignado, hoy le puedas decir, Señor, perdóname. Me arrepiento porque el decir eso es como decir, o mejor dicho, el pensar de esa manera es pensar que tú ya no eres lo suficientemente poderoso para hacerlo. Y a medida que vamos avanzando nos daremos cuenta de qué es lo que Dios nos llama. ¿Qué significa esperanza? Mira, voy a empezar a hablarte desde la etimología porque es importante. Esperanza viene desde un vocablo hebreo, que aquí lo tienes en pantalla. Y de ahí se ha habido las diferentes derivaciones a los otros idiomas, pero esta es la raíz. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de una espera. ¿Y a cuánto les gusta esperar? No. Que sea rápido, ¿a poco no? Y esperanza viene de este vocablo hebreo que significa esperar o buscar con impaciente expectativa. Dicho sea de paso, ¿saben a lo que hablo? Ayer yo vi muchas personas con esperanza que después fue minada y totalmente derribada por la realidad. Pero ok, es un ejemplo que nos habla de la esperanza que a veces podemos poner en las personas o en algo. Pero recuerda que nuestra esperanza debe ser, ¿en quién? En Dios. Mira, una definición ya, este es importante que lo aprendas porque yo creo que un enemigo de la esperanza es la impaciencia, la desesperanza. De ahí viene el término, desesperanza. O sea, no hay, es mutilada la esperanza. Es la ansiedad.
Incluso tiene varios aliados, la desesperanza, es el pesimismo, ¿ah? Es la derrota. Todavía ni lo intentas y ya hablas como derrotado, todavía ni vas allá y ya estás diciendo está perdido. Como una definición formal de lo que es la esperanza, me encantó esta. Es la confianza en alcanzar ese futuro. ¿Por qué? Porque nadie habita el futuro. Si estuviéramos ahí, pues ya no sería futuro. Pero ¿quién sabe lo que va a suceder mañana? Solo Dios. ¿Quién sabe lo que va a pasar con tu vida? Di conmigo, solo Dios. Para los solteros, ¿quién sabe con quién te vas a casar? Solo Dios, ni tú lo sabes. Tal vez. Pero mira, eso es lo más hermoso de vivir apegados a la fuente de esperanza. Que si hemos puesto nuestras vidas en sus manos, Él sabe lo que viene para nosotros. ¿No te da confianza? ¿No te da alegría? ¿No te llena de un gozo saber que en donde has puesto tu vida sabe lo que hace? Y eso entonces me habla de entender esto, paciencia. Uy, di conmigo, paciencia mientras espera. Paciencia mientras espera. Hablando de la serie que tuvimos en los meses pasados, ¿cuántos años esperó Abraham? ¿Alguien lo recuerda? 8 días. Bueno, ni 8 años. ¿Alguien recuerda cuántos años fueron? Increíble, ¿verdad? ¿Y eso no te habla de una paciencia? Sí. También esperanza quiere decir la conveniencia de los beneficios asociados. ¿Cuántos saben cuál es nuestra esperanza gloriosa? ¿Sabes cómo Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica acerca de la segunda venida? Dice, esperamos con paciencia en esa gloriosa esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos saben que el Señor viene por una iglesia gloriosa? Viene por los suyos. Viene por aquellos que confiaron, que rindieron sus vidas. Ya no viene con los mismos parámetros de la primer venida, del primer advenimiento. Ahora viene a reinar. ¿Con quién? Con los suyos. ¿Y eso no te da esperanza? Ay, si yo muero antes de que eso suceda, no te preocupes. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. ¿No te da esperanza eso? Dale un aplauso fuerte entonces, porque eso es lo que a ti y a mí nos tocará experimentar. Esa esperanza que no defrauda. Todo en esta vida tarde que temprano te va a defraudar. Sí, aunque no lo creas, y aunque hoy tengas tanto afecto en las posesiones materiales, tarde que temprano eso te va a defraudar. Las personas, no estoy diciendo todos te van a defraudar, pero tarde que temprano te vas a dar cuenta que perfecto solo hay uno. En donde nuestra mirada siempre debe estar, ¿qué? Puesta. Esos son los beneficios asociados y la confianza, sobre todo en lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Con total honestidad lo podremos decir. Todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Es lo que hace a los hombres corruptibles. Hay mentira. Hay que, como dicen un dicho popular, creerle la mitad. Qué terrible. ¿Por qué? Porque a veces la tendencia humana es a exagerar, ¿o poco no? O a minimizar los dos polos. Contar más de lo que es, ¿verdad? O contar nada de lo que es. Pero hay alguien que no miente, familia. Él es verdadero. Total y absolutamente. Y si Él te ha dicho que Él va a hacer algo contigo, ¿tú crees que te dio por tu lado? ¿Tú crees que te lo dijo para quedar bien contigo?
¿Tú crees que te lo dijo solamente porque, pues para que sienta bonito? ¿Tú qué crees? Para nada, Él es verdad. Y entonces sus promesas, tú y yo estamos llamados a esperar. Qué bonito es la esperanza, ¿cierto o no? Pero la esperanza ¿en quién? En Dios. Y yo le he pedido, y es una de mis oraciones constantes, Señor, que nunca mine la esperanza gloriosa que tengo. Porque el día que yo mine mi esperanza, entonces habré permitido, o será una evidencia que he permitido en mi corazón albergar ciertas cosas que no estoy llamado a manifestarlas. Ahora, algo tan importante que debemos de reconocer es cuándo tú y yo recibimos esta esperanza. Porque sin duda la tienes, familia. Sin duda está en cada uno de nuestros corazones. Porque recuerda, hoy encendimos esta vela porque es uno de los primeros regalos que Cristo vino a darte en su primer venida. Y sabes, no lo digo solo por una opinión, lo dice las Escrituras. El apóstol Pablo, nuevamente a la iglesia en Roma, le dice eso. En el capítulo 8, versículo 24 y 25, fíjate cómo nos da la respuesta de cuándo recibimos esta esperanza. Dice así, recibimos esa esperanza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la recibiste? ¿Cuándo qué? Cuando el Señor llegó a tu vida, familia. Cuando un día le reconociste. Cuando hubo un momento en que te arrepentiste y le dijiste, sí hice esto. Reconozco mi maldad. Cuando aceptaste tu responsabilidad delante de Dios. Y hubo un acto. Una declaración. Pero más importante, hubo ¿qué? Algo en el corazón que creyó. ¿Cierto o no? Y lo que no nos dimos cuenta, y si pudiésemos verlo en el interior, ¿sabes qué se prendió? Se prendió una llama en nuestro corazón. ¿Sabes? Y dijiste, bueno, en mi caso yo dije, yo soy una basura, he hecho todo esto, he estado extraviado, he sido un hijo pródigo. Pero cuando encendió esa llama en mi corazón, ¿sabes qué pasó? Volvió la esperanza. Puedo cambiar. Él me ayuda a cambiar. Él me enseña a cambiar. Él me invita a cambiar. Por eso, familia, vuelvo a ser reiterativo. Jamás pierdas la esperanza en Dios. La recibiste cuando el Señor llegó a tu vida. Porque aquí lo dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, léelo fuerte por favor conmigo, porque esta es la respuesta de lo que hoy debe ser nuestro accionar. 1, 2, 3. Debemos esperar con paciencia y confianza. Buenos días. Para cada uno de nosotros que aún no tiene, que aún no llega la promesa, que aún no tiene lo que el Señor un día te dijo, que aún no lo has podido ver. Me incluyo. ¿Tú te incluyes? Tú puedes decir, yo estoy dentro de esos. Ok. Entonces para ti es esto. Debes esperar con paciencia y confianza. Porque no será jamás en nuestro tiempo. Mientras tanto, Dios no está de vacaciones, familia. Dios está orando. Dios está trabajando. Lo veas con tus ojos naturales. Tal vez no lo veas. Pero sin duda Dios está orando. Dios no pierde el tiempo. Jamás, grábate eso. Jamás Dios se toma en serio cuando alguien ha venido y ha confiado y le ha entregado su vida y le ha dado sus promesas. Y entonces, ¿a qué estamos llamados? Pues ya lo acabamos de ver, ¿verdad? A esperar, sí. Pero ¿cómo es esa paciencia? ¿Cómo debemos manifestar esa confianza? Y lo que vamos a ver me encanta, porque
El profeta Jeremías habló de manera alegórica cómo debe de ser la persona o qué debe de manifestar la persona que confía en Dios. Y eso es lo que nos va a medir a todos nosotros. Tú puedes decir con tus palabras, contextualmente, sí, yo estoy confiando y creyendo, pero tus hechos no están hablando de eso. Tú puedes decir, sí, yo sigo esperando y sigo confiando, pero ya hay desánimo en tu vida. Y eso no es equiparable con lo que la Biblia nos enseña, cómo debe ser aquel que tiene esperanza. Nos va a venir a todos, porque a lo mejor algunos dicen, sí, yo pensé que sí tenía esperanza, pero a lo mejor no tienes la esperanza como Dios quiere que la tengas. ¿Vamos bien? Fíjate lo que dice el profeta Jeremías para todos aquellos que hoy pueden decir, tengo esperanza, quiero esperanza. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Cabe señalar que Jeremías escribió precisamente en un tiempo donde las cosas estaban muy duras, muy difíciles, inminente exilio. El pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, a causa de su maldad, a causa de su orgullo, a causa de su idolatría, la lista se resume en todo eso: desobediencia a Dios. Estaba por ser tratada. Porque Dios no quiere. ¿Cuántos saben que Dios no quiere a nadie a la fuerza? ¿Cuántos saben que Dios no les manda una manera que no sea en su increíble amor? Familia, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque a veces podemos pensar o creer o llegar a especular un poco que las cosas que nos están pasando es porque Dios, ¿verdad?, está siendo duro con nosotros. Y la gran realidad es que nos ama tanto. Y a veces no entendemos que a lo mejor una situación desafortunada en nuestra vida, porque siempre está, ¿verdad?, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué permitió aquello? Yo solo tengo una respuesta, no tengo todas las respuestas, no veo todas las cosas, pero sí puedo decirte con seguridad que Dios sabe lo que hace. Y que tú y yo tenemos limitada perspectiva, pero Dios ve todo. Y tú y yo podemos juzgar, eso es algo malo, pero en Dios es todo perfecto y amor, y está buscando el corazón de cada persona. Y a veces tiene que ser un trato duro, difícil. ¿Para qué? Para decirles, hey, por eso yo siempre les digo, por favor, que tu misericordia al Señor te alcance. Porque el amor de Dios es tan grande que aún situaciones Dios va a permitir con tal de ¿qué? De que no te pierdas, de que no prosigas. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el pueblo de Israel estaba en una inminente desolación, así por eso Lamentaciones, el libro de Lamentaciones es un retrato, es duro, lee las Lamentaciones y para que tienes que ver películas de, no, eso fue real, o sea, ve la condición de un pueblo que está totalmente, que Dios se ha alejado. ¿Cuál es la puntual ira de Dios? Cuando Dios se aparta de ti. Porque nos deja ¿qué? A nuestra merced, como dicen. Y la desolación vino de una manera terrible, pero en medio de esos tiempos, ¿sabes qué lanza Jeremías? Una palabra de esperanza. Una palabra que habla de cómo debe ser aquel que realmente ha confiado en el Señor. Y fíjate lo que dice el verso 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea ¿qué? Su esperanza y confianza. ¿Por qué son benditos? Versículo 8. Porque son como árboles plantados junto a la riviera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas
están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Wow! ¿A poco no está increíble? Ahora yo te pregunto, vamos a medirnos todos. ¿Seremos como esos árboles? El día de hoy tendremos esa magnitud de, como dice, de profundizar con nuestras raíces, símbolo de que estamos cimentados, que se hunden en la profundidad de las aguas. La segunda cosa que me llama la atención es que dice a esos árboles no les afecta el calor. ¿Sinónimo de qué? De la oposición. ¿Sinónimo de qué? De la adversidad que vivimos en o la vida cristiana es miel sobre hojuelas. Pero fíjate, no está diciendo no les pasará. O sea, está dando por entendido que tendrán que experimentar calor, que tendrán largos meses de sequía. Pero ¿qué pasa? Sus hojas estarán siempre verdes. ¡Wow! ¿Sabes qué yo puedo ver en esta extraordinaria metáfora? Que tú y yo podemos estar hoy en nuestro propio entorno con días de calor, con largos meses de sequía. Yo quiero que lo veas el día de hoy. Tal vez tú estás atravesando esos días de calor y tal vez estás en esos meses de sequía. Pero yo te pregunto, ¿y tus hojas? ¿Cómo están tus hojas? Porque si tus hojas ya están pálidas, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Fabi? Que te está secando. Y a lo mejor no estás tan plantado junto a riviera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Porque, ¿te acuerdas que una ocasión hablamos del Salmo número 1? Y hablábamos de es muy similar. Y te hablaba de dónde extrae el árbol sus nutrientes. Por eso dice junto a un río, ¿no? O la riviera de un río. Porque de ahí que se va nutriendo. De ahí saca su sustento. Entonces por eso siempre está ¿qué? Verde, fuerte, vigoroso. Las plagas no vienen. ¿Por qué? Porque está bien, sus raíces son profundas. Ahora, pues esa es una analogía de la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu vida está en constante profundidad con Dios, en constante comunión con Dios, y que en realidad, como decimos, es verdadera, y como no, por ahí uno me dijo, se me hace que nada más le hacen al cuento. Bueno, cuando no le haces al cuento y realmente es, porque, sí, déjame te digo, ¿verdad? Conocí un caso de una persona que decía, y no dudo que sea verdad, que decía que oraba 4 horas. Oraba 4 horas y dices, wow, qué bárbaro, no trabajo, no sé qué, ¿verdad? Pero 4 horas, digo, qué increíble, yo quisiera tener ese tiempo, ¿verdad? Ahora, pero después de esas 4 horas, ¿qué crees que pasaba? Golpeaba a su mujer. Triste, ¿no? O sea, ¿para qué le servía? Le hacía el cuento. ¿Estás conmigo? Porque todo aquel que se acerca a Dios sabe que no puede permanecer igual. Entonces, eso es a lo que estoy tratando de hacerte ver, familia. Cuando hay esa profundidad en nuestras vidas espirituales con nuestro Señor, la evidencia es que nuestras hojas van a estar siempre verdes, a pesar de ¿qué? Del calor, y a pesar de ¿qué? De la sequía. Entonces ve y observa cómo están tus hojas. Si hay ya tintes de que no están tan verdes como deberían, ¿qué quiero decirte? Es momento de decir, necesito plantarme. Necesito seguir ¿qué?
¿Cuántos saben que las raíces nadie ve cuando van creciendo, pero por dentro qué? ¿Van qué? Hacia adentro y hacia adentro, ¿cierto o no? Y se van renovando y se van por eso hay algunos que dicen, qué bárbaro, es para arrancar ese árbol, ¿no? Nos costó. ¿Por qué? Por sus raíces. Familia, que tú y yo el día de mañana frente a la adversidad de la vida misma, a las complicaciones y los problemas del día a día, muestres que tus hojas siempre estarán verdes. Es el reto y es el desafío para todos. Recordar entonces que esto es lo que hará la diferencia. Mira, hubo un mensaje tan puntual en COVID-19 y seguirá siendo un mensaje puntual. No es un mensaje, como dicen, elitista o tampoco que haga acepción de las personas, pero es un mensaje verdadero y es real. Y es que para los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, si el día de mañana es nuestro último día, sabremos que tenemos esperanza. Sabemos que hay esperanza. Pero ¿qué de aquel que no ha querido? ¿Qué de aquel que hoy vive su vida en desenfreno? Siguiendo la corriente de este mundo, esclavo en sus delitos y pecados. Por eso te dije, es un mensaje contundente. La verdad es que no hay esperanza. Pero entonces los que vivimos en esa esperanza, ¿a qué estamos llamados? ¿A qué crees que Dios nos haya, por qué crees que Dios nos ha rescatado? ¿Por qué Dios crees que se fijó en ti, te llamó y por qué y tal vez tus familiares todavía no? ¿Por qué comenzó contigo? Muchos de ustedes son primera generación de cristianos. ¿Por qué crees que Dios en su infinita misericordia te llamó para este tiempo? Yo creo que debes de conocer la respuesta. Es un llamado particular para cada uno. Pero se resume en esto, ¿sabes por qué? Se resume para que tú lleves la esperanza a aquellos que no la tienen. Y al fin de llevar a cabo lo que bien dice, fíjate, y con esto voy a terminar. El autor de Hebreos habla de esto, de lo que hemos estado desarrollando. Y en el versículo 6 del capítulo 3 me encanta ver cómo nos lleva a decir que debemos de permanecer anclados y confiados. Así como Cristo lo hizo, dice, pero como Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Está contrastando aquel que estaba a cargo de la casa de Dios, está contrastando a Moisés, ¿sí? Por eso lo hace superior a Moisés. Recuerda que la temática de todo el libro, la carta a los Hebreos es Jesús es mejor, es superior. Y está contrastando de lo que es la figura que Moisés tenía a cargo de la casa, en ese momento era el tabernáculo. Pero ahora dice, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y lo que me encanta es, ¿sabes? Dice puntualmente, y nosotros, ¿qué? Somos la casa de Dios. ¿Quién es? ¿Y quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? Cristo. Y si Él está a cargo y nosotros somos su casa, fíjate lo que dice, si nos armamos de valor, wow, yo no pensé que la esperanza tiene que ser esto, a mí me encantó percibir esto. ¿Te das cuenta que dice? Si nos armamos de qué. ¿Sabes por qué me he dado cuenta de algo? Porque para vivir en esperanza, para tener esperanza, solamente aquellos realmente que tienen, por así decirlo, el valor para vivir en esperanza. Claro que sí, porque ¿cuántos saben que aquel que no tiene esperanza, pues qué fácil es?
Familia, hoy Dios nos está llamando a armarnos de valor. Y fíjate lo que dice. Y permanecemos confiados. ¿En qué? En nuestra esperanza en Cristo Jesús.